Bendito sea el Señor. Ahora yo me perdí. Bien, Eclesiastés capítulo 12. Vamos a leer del 9 al 14. Creo que tengo por allí, pastora, en mi bolso la maquinita de grabar. ¿Me la puede traer, por favor? Eclesiastés capítulo 12, vamos a leer del 9 al 14. Gloria a Dios. Aquí estamos llenos de tecnología, hermanos. Esto es tremendo. Gloria a Dios. Bien, ahí vamos. ¿Lo tenemos? Amén. Mira lo que dice la palabra del Señor. En cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. El Señor añada bendición a su bendita y gloriosa palabra. Pueden tomar sus asientos. Bien, el resumen de la vida, así se titula este tema. En la vida, sea para cristianos, creyentes o no creyentes, está llena de altibajos, sinsabores, de éxitos y fracasos. Situaciones tan extrañas, pero tan extrañas, que jamás llegamos a comprender, jamás. Y en medio de ello, si Dios no es el centro total de nuestro existir, se convierte en una verdadera tragedia. ¿Lo entendieron? Eso es lo que el salmista, o mejor dicho, el proverbista, vamos a utilizar el nombre, Salomón, escribe en sus últimos días. La vida está llena de situaciones, está llena de hechos que muchas veces no podemos entender, no podemos comprender. Un hijo que perdimos en un accidente, un familiar, un trabajo en el que tenía la mejor conducta era ese cristiano, era esa persona, y de repente lo botan. Alguien que está en la iglesia todos los días buscando a Dios, y de repente le detectan una enfermedad terminal, y de repente surgen en nuestras mentes, ¿por qué? ¿Verdad que sí? Y son cosas, mire, déjeme decirle, son cosas que no tienen en el momento que se da esa situación respuesta. Amén. Pero en medio de todo eso, Dios debe reinar. Dios debe reinar. Si Dios no es el centro de las cosas buenas como cosas malas, hermano, como dijo Salomón, realmente nuestras vidas se pueden convertir en una tragedia. Él lo entendía muy bien, perfectamente. Salomón era un hombre sabio. Dios le había entregado sabiduría. A diferencia de David, su padre, David jamás tuvo la capacidad y la sabiduría que su hijo tuvo. Todo lo que David obtuvo, la unión de los reinos del norte como del sur, las grandes batallas que él desarrolló, hizo, llevó contra los filisteos, Dios lo respaldó y estuvo con él. Pero fue a precio de ¿qué? De sangre.
por esa situación, Dios le dijo a David: tú no me vas a edificar casa porque hay demasiada sangre en tu mano, pero tu hijo lo hará. Y Salomón luego, cuando llega al reino, es una de las primeras cosas que hace: edificar el templo, la casa de Dios. Pero también Dios lo capacitó con una sabiduría, hermano, una sabiduría jamás vista y que nunca se va a ver. Einstein es uno de los grandes científicos, Einstein. Pero ni aún Einstein tiene la capacidad, le ha llegado ni siquiera a los talones a Salomón. Humanamente hablando, está comprobado. Tenía una sabiduría tremenda, pero esa sabiduría emanaba, salía de la misma presencia de Dios. Dios era quien le había dotado de todo eso. Salomón tuvo todas las mujeres que quiso, tuvo ganado, tuvo tesoro, tuvo negocios, barcos, de todo. Inclusive está registrado en la historia secular que gente que no eran precisamente judíos, hebreos del pueblo de Dios, le venían a visitar. Reinas, reyes, príncipes, a buscar consejo de Salomón, porque Dios lo había capacitado con una sabiduría maravillosa y gloriosa. Amén. Pero él también comprendió que a pesar de tener toda esa sabiduría y tener todo lo que tuvo, él llegó a comprender que en medio de eso él también había tenido momentos difíciles, trágicos en su vida, situaciones difíciles. Y él decía: yo tuve todo esto, pero si Dios no es el centro, todo es vanidad de vanidades. Amén. Salomón está escribiendo este libro ya al final de sus días, seguramente. Algunos dicen: Salomón fue salvo. Miren, aquí no estamos para juzgar si fue o no fue salvo. Yo tengo mi opinión personal. Pero una cosa es cierta, que en los últimos días Salomón comprendió que sin Dios el hombre no es nada. Hermano, que nadie le venga a decir aquí que fue más sabio que Salomón o que es más sabio que Salomón. Que nadie de los que estamos aquí me diga que son más ricos que Salomón. Mire, hermano, no ha existido todavía el hombre que le llegue a los talones a Salomón. Pero aún teniendo sabiduría y todas las mujeres y los reinos y todo lo que él quiso, él dijo al final: vanidad de vanidades, porque todo es vanidad. Es decir, hermano, él había apartado a Dios de su vida y su vida se convirtió en una tragedia. Si Dios es el centro de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todo lo bueno o malo que suceda siempre tendrá y cumplirá un propósito de parte de Dios para nosotros. La pregunta ¿es Dios el centro de su vida? Dios quiere ser el centro de nuestra vida. Dios quiere habitar en nosotros, en nuestro corazón. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a mi esposa: tú no eres el centro de mi corazón. Eso quisiera. Ni estás en mi corazón. Estás al lado de mi corazón. Porque ese corazoncito le pertenece a Dios. Ya ese corazón tiene una plaza, tiene un lugar para Dios. Y en el momento que usted pone ahí otra cosa que no sea Dios, ya está en problema. Ya su vida se convierte en una tragedia. Porque Dios es celoso. Amén. Usted se imagina que usted vaya por la calle y que un hombre le quiñe el ojo a su esposa delante de usted. ¿Ah? William nada más se arranca la cara y dice: uy, esto está serio. Hermano, por lo menos a mí me incomodaría, ¿sí o no? Pastor, pero usted es un pastor, usted es santo, usted está pecando contra Dios, tiene que aguantársela. Pues mire que no. Yo tengo libertad para enojarme. Le quiñaste el ojo, te quiño el ojo. No.
Pero dígame si o no. Cuando usted va con su novia y otro le guiña el ojo a su novia. ¿Ah? Y peor si la novia dice que... Pues, hermano, Dios es parte de nuestra vida. Y si el mundo te guiña el ojo y te ofrece cosas, hermano, ten mucho cuidado. ¿Cuál va a ser tu reacción? Porque Dios es celoso. Ahí no puede ver otro que no sea Él. Dios es el centro de nuestro ser, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y todo lo bueno, lo malo que pueda suceder va a cumplir un propósito. Hay cosas que no entendemos, pero hay un propósito. Aleluya, gloria a tu nombre, Jesús. Hay algo que nosotros no podemos ver, no comprendemos. Pero Dios, que tiene el control de todo, inclusive de nosotros, Él sabe que eso que te está aconteciendo es para tu bien y que hay algo mejor que te espera. Bendito Dios. Nunca, jamás Dios te va a meter en una situación para meterte en una situación peor. Aleluya. Salomón lo supo y lo expuso de manera dramática. Aunque lo tuvo todo, como dije en su momento, y despilfarró su vida y su sabiduría en ello, jamás encontró respuesta a sus desvaríos, de su pecado. Nunca encontró respuesta a ese vacío. Porque mire, hermano, el hombre tiene un vacío. Y ese vacío no lo puede llenar nada. Ni la droga, ni el alcohol, ni las mujeres, ni la riqueza, ¡nada! Hay gente que cree que por drogarse, no, hermano, lo que está logrando con eso es escapar a la realidad, pero la realidad resulta que sigue aquí. Así es. Y cuando despierta de esa tontería que se fumó, se da cuenta que sigue lo mismo. Y vuelve y se mete otro. Y así, hasta que llega, hermano, a una situación de drogadicto. Y así el alcohol. Voy a ahogar las penas, pero resulta que las penas son buenas nadadoras y no se ahogan. Y cuando ya despierta de la borrachera que ya anda por ahí, porque a veces yo no veo, hermano. Hoy, ahora que salimos de la iglesia, que vamos en el metro, los sábados vemos a la gente bien hermosa, bien guapa, y van todos seguramente para una discoteca, a mover el esqueleto, a tomar, y otros en su sinvergüenzura, y usted lo ve con toda la fuerza, ganaron dinero, pero al día siguiente, como hoy, ahora que salimos del culto, algunos están haciendo. Y algunos, y vomitan, y uy, pero algún día antes andaba bien. ¿Por qué? La mayoría de la gente está tratando de llenar un vacío. Y ese vacío tiene una forma. Aleluya. Y esa forma se llama Dios. Y nadie puede llenar ese vacío, ni la droga, ni las mujeres, sino Dios. Dios es la satisfacción de nosotros. Dios es el único que puede llenar ese vacío que estás tratando de llenar con esas prácticas. Así. Cuando tú pruebas a Dios y le permites a Dios que entre a tu vida, hermano, yo te aseguro, mira, yo te lo digo porque ya son años de estar caminando con Él. Claro, el tener tantos años no me hace mejor que ustedes. Pero hace años que estoy caminando y funciona. Es real. Es real, hermano. Yo no tengo que andar buscando nada en la calle. Si con Él lo tengo todo. Amén. Y la gente toma, se emborracha, andan con mujeres, se prostituyen. Porque los hombres también se prostituyen. Son unos prostíbulos andantes. Hermano, y haciendo todo tipo de diablura. Y la gente que tiene dinero en el banco tiene en cuenta en el ING, tiene en cuenta en la Post, tiene en cuenta en el Paribas, tiene en cuenta en aquello y lo otro, lleno de dinero, billetes.
casas aquí, casas allá. Yo conozco latinos que tienen hasta 3 casas en su país de origen. Pero siguen siendo los mismos miserables y desgraciados. Entonces uno dice, pero entonces, ¿qué pasó? Porque eso no va a satisfacer tu alma. Aleluya. Salomón lo sabía. Y Salomón habla con autoridad y con propiedad. Y al final, él dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Amén. Salomón se había apartado de la única fuente que le proveía satisfacción, Dios. Vamos a buscar en Jeremías. Jeremías dice algo respecto a esta verdad. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Para los que no tienen Biblia y no trajeron y deberían traer, ahí en el proyector pueden ver el pasaje bíblico que vamos a leer. Yo siempre lo encuentro inmediatamente. Bueno, ya ahora sí lo encontré. Jeremías 2:13, mira lo que dice. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retenían el agua. Y Salomón tenía, hermano, tenía a Dios, tenía sabiduría, lo tenía todo, pero se apartó de ese Dios. Y al final de su día, cuando él probó de todo, él dijo, vanidad de vanidades. Es que sin Dios no somos nada, pero lamentablemente el hombre está buscando, hermano, se ha apartado de Dios. Con la caída de Adán y de Eva en el huerto, el hombre se apartó de Dios y buscó cisternas rotas. Buscó lugares donde no había satisfacción. Y hermano, ¿y acaso no está pasando lo mismo en la iglesia? Muchos de nosotros estamos buscando cisternas rotas. Nos hemos apartado de Dios porque son males. Y el Señor, a través de Jeremías el profeta, se lo dice al pueblo judío. Porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Hermano, la peor desgracia, la peor tragedia que puede ocurrir en su vida es dejar a Dios. En Dios hay seguridad. Amén. Aunque la estés pasando mal, pero en Él hay seguridad. Aleluya. Yo prefiero morirme de hambre, que no va a suceder jamás ni con nadie, porque Dios no lo permite. Pero yo prefiero morirme de hambre que teniéndolo todo y negándolo a Él. Hay gente que tiene todo, pero niega que Dios es real. Aquí en Europa, sobre todo, los europeos creen que lo tienen todo. Ellos se consideran lo mero mero. No son todos, atención, porque hay europeos, un alto porcentaje que son gente temerosa de Dios. Aquí hay cristianos, belgas, que temen a Dios y que predican lo que yo estoy predicando, que no negocian con el evangelio. Creen que lo tienen todo algunos individuos, pero viven miserables, viven mal. Mire, ahorita nos acabamos de enterar el día viernes que un señor se quitó la vida allá en Liège, se suicidó. Uno dice, pero ¿qué es lo que lleva a una persona a semejante barbaridad? Mire, hermano, aunque lo botaron del trabajo, pero cuando Dios es el centro, tú no cometes esa locura. Pero si Dios no es el centro de tu vida, y a eso se añade que te botan de un trabajo que ha sido toda tu vida y que de ello depende tu familia, por favor, hermano, no queda mucho que hacer. Salomón lo tuvo todo, pero él, hermano, buscó otras cisternas, se metió con otras mujeres, vivió de una manera terrible. Tuvo mujeres aquí, mujeres allá, hoy estaba con una, y él como rey tenía todo ese derecho de hacer aquello. Probó los mejores vinos, los mejores manjares. Sabrá Dios con cuántas reinas no se acostó. Pero al final él entendió que se había apartado de Dios. Buscó, hermano, buscó, porque él buscó, y el hombre busca cuando se aparta de Dios. Y cuando se aparta de Dios, no hay esperanza. No hay esperanza.
No busque, hermano, no busque otra cisterna. Amén. No ande cavando cisterna por allí. Usted tiene una iglesia, congréguese en esa iglesia. Sea en el lugar secreto o sea en otra congregación, si hay alguien que nos visita a otra congregación. Pero no deje de congregarse. No deje de buscar a Dios. No trate de sustituir a Dios por otras cosas. No, yo veo al Señor a través del enlace, el culto. Por avivamiento. Yo veo la prédica, la enseñanza, yo la recibo por avivamiento, por enlace, por no sé qué, por la radio. Yo todos los mensajes los recibo. Eso es cavar cisternas rotas. El Señor dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La situación debería ser muy mala, muy difícil, como para que alguien no venga a la casa de Dios. Se entiende que hay gente que no puede por su condición física, por su enfermedad, por aquello. Se puede entender eso. Pero cuando comenzamos y tratamos de llenar un vacío que solo Dios puede llenar, nuestra vida se convierte en una tragedia. En una tragedia. No trate de llenar ese vacío con la música, con la moda. En estos días veíamos, casualmente, no recuerdo el nombre, no me informé bien, pero veíamos que ahora sale una nueva moda. Pero qué estupidez. Y esto va para los jóvenes. Atención. Y ahora las chicas, no sé si fue en Japón o en Brasil, no sé dónde, ahora las chicas están tratando de adelgazar, creo que por aquí, ¿no? Aquí, para que esto se le meta a casi así y así, y que cuando se pongan un vestido de baño o se pongan un pantalón, esto le caiga y se le vea así un vacío. Esa es la nueva moda. Esa es la estupidez más grande, hermano. Y dicen que hay miles de jóvenes ya metidos en eso. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que lleva a un joven, a una jovencita, a eso? Uno se pregunta, ¿qué? ¿Acaso no tiene una iglesia? Porque hay cristianos metidos seguramente en eso. Es que no tiene una iglesia, no tiene un pastor, es que no lee la Biblia, es que no ora. Seguramente que sí, pero puede ser que no. Cuando la persona entra en eso, cuando un joven inteligente, capaz, con mucho dinero, hace algo semejante, es porque sencillamente, hermano, hay un vacío en su vida y está cavando otra cisterna para buscar satisfacer esa necesidad. Mire, joven, lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, tú no vales por lo que tienes. Usted no vale por lo que tiene. Ustedes valen por lo que Dios hizo en sus vidas. Es de todo. Para de contar. Yo no valgo por lo que tengo, hermano. Muchos hermanos me han dicho, ¿por qué no tiene su auto? La iglesia le puede apoyar. Sí, yo puedo conseguir un auto y un Mercedes-Benz. Yo soy el pastor, ¿no? También quiero una moto, Miguel. No, pero la que tiene Miguel no. Quiero una moto esa fuerte. Quiero tener un avión. Un avión, hermano. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Tanta gente muriéndose de hambre. Tanta gente con necesidad. Y el pastor dándose lujo. También quiero guardaespaldas, atención. Porque me han amenazado. Por favor. ¿Acaso el ángel de Jehová va a estar a mi alrededor? ¿Dónde está lo que predico? Yo puedo tener un auto, sí que sí. Puedo. Y puedo comprarme esto y aquello, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Yo ando tranquilo. Sí, creemos que en un futuro voy a tener un auto, porque nos tenemos que movilizar últimamente mucho. Pero eso a mí no me va a robar el sueño, ni me va a robar la paz. Porque eso no es lo importante. Eso no es lo que me hace persona. Para mí lo importante es que Cristo vive en mí. Eso es suficiente. Para de contar. El que lo sabe todo, el que lo hizo todo, está en mí. ¡Oh, aleluya! Y si me quieren regalar un auto, si me quieren regalar una moto y un jet, que dudo que lo hagan. Gloria a Dios.
o algunos me están cerruchando el piso. Pero hermano, no, ese dinero lo vamos a invertir para ayudar a la gente que necesita de verdad. En Colombia hay un grupo de gente que necesita escuela, vamos a invertir ese dinero en escuela. En el norte de África hay niños que se mueren de hambre, que ellos con $1, con 50 centavos de €1, ellos se alimentan toda una semana. Vamos a enviar ese dinero allá. Salomón lo tenía todo, pero comprendió que todo era vanidad. Él comprendió que eso no era todo del hombre. Hermano, todas esas cosas son pasajeras. Al final de su día él dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y finaliza diciendo 3 factores, principios sobre los cuales descansa la fe de verdaderos creyentes. Primero, él dice, vámonos nuevamente a Eclesiastés, dice, el fin de todo discurso oído es este, como que dice, no voy a hablar más, no voy a decir más nada. Finalmente resumo lo que quiero decir. Me imagino que él diría, teme a Dios. Amén. Amén. Hermano, teme a Dios. Aleluya. Temamos a Dios. ¿Cuánto temen a Dios? Amén. Gloria a Dios. Eso es fundamental. Él lo entendió, dice, uy, he vivido tantos años haciendo y deshaciendo con tanta sabiduría que Dios, el Creador, me entregó. He tenido tantas mujeres, tantos placeres. He derrochado mi vida como rey. La mujer que me gustaba, yo simplemente decía que la quiero, aunque estuviese casada. Quiero aquello, lo otro. Nada me fue negado. Pero ahora al final de su vida, quizá ya viejo, dice, vanidad de vanidades. Ahora entiendo que eso es pasajero. Ahora dice, ahora yo entiendo y les quiero decir, escribiendo a él, dice, lo que les quiero decir es que teman a Dios. ¿Me está por el camino? Tema a Dios. Tema a Dios. Pero ese temer a Dios no es simplemente yo temo. Usted me pudo haber dicho, sí, yo temo a Dios, pero la verdad es que tememos a Dios. Vamos a definir a qué tipo de temor se refiere Salomón. Aquí, hermano, el temor que Salomón está hablando no es miedo. Amén. Tampoco temor a ser castigado. Él no está hablando de eso. Temor y miedo son dos cosas muy diferentes. Miedo es algo que tú percibes que va a suceder y tú estás con miedo. ¿Me explico? Algo que tú percibes, que tu instinto y uno dice, y la piel se me puso de gallina. Cuando estamos veíamos las películas de Drácula. Uy, yo recuerdo cuando yo veía esas películas, cuando yo veía sombras tenebrosas. Y ahí salía Wanda Brasconi, el vampiro. Y ahí estábamos viendo así mi primo, yo estoy, no quiero ver. Y estaba que ya la chupó. Y un miedo. Y nunca la terminábamos de ver, porque no la veíamos por miedo, pero queríamos estar allí. Eso es miedo. Mientras que el temor es diferente. En este caso, aplicándolo en el aspecto, en el mundo cristiano, vamos a simplificarlo de esa manera, es diferente. El miedo es como cuando tú violentas algo que desagrada a Dios y tú sabes que eso no le gusta a Él. Tú sabes que Él no te va a castigar por eso, que Él te sigue amando, pero tú dices, no lo quiero hacer. Ese es temor reverente y lo vamos a ver más adelante. Amén. Entonces, el miedo y el temor son dos cosas muy diferentes. Miedo no a ser castigado, sino que ese miedo nos lleva a apartarnos del mal. El temor, perdón, nos lleva a apartarnos del mal.
Mientras que el miedo no. El miedo nos motiva, nos lleva a huir, a salir huyendo. Estamos bañándonos en el río y vemos un lagarto, un cocodrilo, un caimán, llámele como quiera. Yo, hermano, quiero que usted diga, ¡ay, un caimán! Un cocodrilo, voy por él. Olvídelo, ve una tarántula. Ve al vecino que usted le debe dinero. ¡Ay, le entró el yello, hermano! Patita, ¿para qué te tengo? ¿Así o no? ¡Ay, tengo examen! ¡Uy, tengo examen! No es teórico, es práctico. Ay, no, dile que yo no voy. No, dile que estoy enfermo, cualquier mentira, pero yo no voy, no estoy preparado. Y te comienza a salir el sudor y comienzas a temblar. Por lo menos yo, cuando voy al médico a que me extraigan sangre, eso es terrible para mí. Y se lo digo públicamente. Mi esposa lo sabe. Eso es horrible. Eso es, mira, hermano, entre juicio final y eso, ahí están las cosas. Cosas, sí, no, de verdad, en serio. Lo estoy superando ya. Y cuando yo veo ese chuzo, hermano, que el médico hace así, y bota una agüita, Dios. Y cuando me van a sacar sangre, y yo estoy así, la mano la tengo apretada así. Y la última vez, el que me sacaba la sangre me dice que tranquilo, relájese. Mire, este es un chusito, no quiero ver. Pero ¿cómo suda? Oiga. Y ya comenzó a hablarme. Yo no me di ni cuenta y él estaba hablándome. Sí, pero doctor, que no sé qué, que yo de que era niño, que aquello y lo otro. Y él dice que, bien, se finí. Digo yo, pero dile, pues, ¿cuándo va a terminar? No, ya terminé. Eso se llama miedo. ¿Ah? Miedo. Mientras que el miedo te hace huir, te hace, ¿cómo se llama? Esconderte. Eso fue lo que Adán y Eva experimentaron. Y lo vamos a ver, vuelvo a repetir más adelante. Tuvieron miedo. Amén. Huyeron de Dios. Vámonos a Génesis, no ese precisamente. Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. ¿Cuántos están aquí, hermano, escuchando? Génesis 22, 12. Miren lo que dice. 22, 12 de Génesis. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Mire que ese no fue miedo. ¿Ese fue qué? Temor. No, Abraham, no lo haga. Abraham iba a matar a su hijo. Vamos a decirlo como es. Lo iba a matar, lo iba a sacrificar a Dios. Pero algo había en Abraham que lo llevó a hacerlo. Él le creía a Dios. Podemos entrar en hipótesis. Puede ser que Abraham sabía que Dios lo podía resucitar luego. O Abraham posiblemente creía que Dios no lo iba a permitir. No sé. Pero cual sea la posición que Abraham tenía, le resultó. Gloria a Dios. Le creyó a Dios. Y cuando Abraham estaba a punto de meter la daga en el cuerpo del muchacho, Dios le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. No que le tiene miedo, le temes. El miedo te hace huir, pero el temor te acerca a Dios. Amén. El temor nos lleva a apartarnos, hermano. Abraham lo sabía, pero él prefería obedecer a Dios. Dios me dijo y yo le obedezco. Él está en contra de estos sacrificios, pero si Él me dijo, Él sabe por qué. Y voy a obedecerle. Porque el temor, hermano, no se basa, no se funda en emociones, en sentimientos. Es más que un sentimiento, es más que una emoción. El temor es querer agradar a Dios, aunque eso implique, hermano, mi propia vida y la vida de otros. Pero yo prefiero obedecerle porque yo le temo.
porque yo le amo. No le tengo miedo, sino que le amo. Gloria a Dios. Amén. Temor a Dios. El temor es un estado de ánimo y emocional que todo ser humano ha experimentado y va a experimentar. Y el temor, dependiendo de lo que lo impulse o lo motive, definirá si agradamos no a sí o no a Dios. Miren, el temor está basado en motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a temer a Dios? No hablemos de miedo, sino ¿qué me motiva a temer a Dios? ¿Por qué yo temo a Dios? ¿Porque le amo? ¿O porque Él dice que si yo no le obedezco me puedo ir para el infierno? ¿Qué es lo que me motiva? Se lo planteo de esta manera. No sé si, creo que tiene que ver mucho. Pero ¿qué es lo que realmente me motiva a acercarme a mi esposa? ¿Porque la amo o porque quiero tener simplemente sexo con ella? Claro. El sexo es un desencadenante, producto de un sentimiento sincero. ¿Me explico? Pero muchos buscan el sexo. Te amo, te amo. Pero lo que hay detrás es otra cosa. Y después que satisfació sus deseos, sus apetitos carnales, ya no la quiere más. Pero tú me prometiste que me amabas. Sí, bueno, te lo prometí, pero yo no me acuerdo. Si te vi no me acuerdo, y se van. Y por eso hay madres solteras. Porque el tipo lo que quería era tener sexo. Hermano, ¿qué nos motiva? ¿Qué es lo que motiva nuestro temor? ¿Será que usted cree, usted le teme a Dios porque y ha confundido el temor con el miedo y usted cree que si no viene a la iglesia Dios la va a mandar al infierno o al infierno? Yo quiero decirle que Dios no manda al infierno a nadie. Amén. Eso debe quedar claro. Dios no envía al infierno a nadie. De hecho, el infierno fue hecho para Satanás y su demonio, no fue para el hombre. El hombre mismo, con sus actitudes, violentando los principios que están en la palabra, él mismo se condena. Él mismo se condena, sus actos lo condenan. Entonces, no podemos culpar a Dios. Y no podemos decir por qué Dios permitió esto. Hermano, la mayoría de nuestros actos nos llevan a cosechar cosas como esas. Ojalá que ese temor que hay en usted sea motivado por un amor sincero por Dios. Amén. Yo vengo porque le amo. Pero que te va a mandar si me va a mandar por el infierno, que no va a hacerlo jamás si tú estás en Cristo. Que si me estoy muriendo de una enfermedad y me voy a morir de esa enfermedad, pero yo te sigo amando. ¿Sí o no? Yo vi unos viejitos, la historia de ellos, uno tenía 110 y el otro tenía 112. Y tenían casi 80 años de casado. Y ahí presentan su foto cuando eran jovencitos, bien guapos los dos. Y ahora eran viejitos. Todos así, hermano, viejitos, todos arrugados. Diciéndolo en pocas palabras, ya no eran tan hermosos como antes. Pero ahí estaban juntitos con las manos agarradas. Y él le dice, yo ahora sí amando a ella, como el primer día. Y ella dice, yo también lo sigo amando a ella. No hay temor. ¿Por qué están juntos? Porque se aman. No están juntos por el sexo. El sexo es consecuente, el sexo es como secundario. ¿Me explico? Porque imagínense esos viejitos teniendo sexo. Ellos no tienen sexo, me imagino, a esa edad. No pueden ni pararse, no pueden ni caminar. Esa emoción no la soporta el cuerpo, se muere. Por eso están vivos todavía.
que si pudieran tenerlo lo tendrían, pero no pueden. Pero ¿qué es lo que entonces Mira, ya el sexo pasó de moda, pero sigue el mundo. Porque el sexo no era la base, era el temor y el amor que se profesaban ambos. Eso es igualmente. Cuando tú vienes a la casa de Dios, tú no vienes por miedo, vienes por temor, porque amas a Dios. Eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos impulsa. El amor a Dios. No, vengo a la iglesia. Ay, hermano, vamos a la iglesia porque el mundo se está acabando. Porque yo no me quiero ir para el infierno, porque si no Dios me condena. Ay, vamos a la iglesia, hermano, porque si no vamos a ir, pastor, a un mensaje terrible. No, hermano, usted no debe venir a la iglesia por eso. Usted debe venir a la iglesia porque ama a Dios. Porque todas las cosas pasarán, las lenguas, las profecías, pero el amor permanecerá. Amén. Cuando uno ama, hermano, no hay nada que nos separe. Y el temor debe ser motivado por ese amor. Este es un tema muy controversial que no hemos predicado porque aún Dios no nos ha dado luz verde cuando se habla del diezmo. Yo sé que muchos tienen una posición y respetamos esa posición. Amén. Entonces, nosotros no obligamos a nadie a diezmar. Si usted quiere hacerlo, hágalo. Amén. No, porque no diezmo eres pecador. Mire, yo jamás he dicho eso ni lo voy a decir. Amén. Pero tampoco existe en la Biblia algo que niegue los diezmos. En el tiempo de los profetas, ellos diezmaban. Pero en el tiempo de Abraham diezmó y no existía la ley. Es decir, Abraham no diezmó por la ley, porque a mí me dijeron que tengo que hacerlo. Abraham lo hizo por amor, porque salió de su corazón. Eso fue algo que salió de él. No existían los mandamientos. Recuerde, no existían. Dios simplemente, él dio lo que él consideró que le pertenecía a Dios y te lo entrego. Aquí tienes, Señor. Pero ¿por qué se establece entonces un mandamiento respecto a los diezmos? Por la dureza del corazón del hombre. Por eso Dios entonces lo establece como un mandamiento. Pero el hecho de que esté como un mandamiento no significa que ahora yo lo voy a hacer porque si no me está obligando. Y tienes que hacerlo porque si no lo haces ya sabes lo que te va a pasar. No, hermano, eso se llama meter miedo. Eso debe salir del corazón. Aleluya. Ni usted ni yo nos vamos a sentir mal. Si usted cree en eso, no lo haga. Y si lo cree, gloria a Dios. De hecho, el diezmar o no diezmar no es salvístico, no implica la salvación. ¿Me explico? Usted es salvo, gloria a Dios, se va por el Señor, pero yo no diezmé y por eso yo me voy al infierno. No, usted va para la presencia de Dios, gloria a Dios. Pero el diezmo es una manera de demostrar nuestro agradecimiento a Dios y lo que hay en nuestro corazón. Entonces, de igual manera, el temor. El temor, hermano, debe tener una motivación. ¿Cuál es la motivación de mi temor? Que amo a Dios. No porque Dios me dice, si tú no me obedeces, te envío al infierno. Si tú no me obedeces, te voy a maldecir. Si tú no me obedeces, si tú no tienes temor, voy a hacer aquello, voy a hacer otro. Dios no hace eso. El temor es algo que sale de mi corazón. No es el producto de cosas externas, sino internas en mi espíritu. Y mi espíritu refleja eso. Y yo le sigo, yo no me acuesto con otra mujer porque temo a Dios. Yo no le quito el ojo a otra mujer porque tengo a mi esposa, la respeto y le temo a Dios. Yo voy a la casa de Dios porque amo a Dios. A mí no me interesa lo que diga la gente. Porque le temo. No porque Él le va a mandar al infierno. No, porque Él no manda al infierno a nadie. Es tu propia condición si no te arrepientes. Voy a la casa de Dios porque quiero estar con Él. Quiero estar con Él. Él es mi Dios. Amén. Oh, hermano. La diferencia entre el miedo y el temor es que el miedo es una emoción
caracterizada por un interno sentimiento desagradable provocado por la percepción de un peligro a enfrentar. Ahora sí nos vamos a Génesis. Génesis capítulo 3 y 8. Capítulo 3, versículo 8. Mire, lo primero que Adán y Eva hicieron cuando el Señor se les apareció, ¿qué fue? ¡Ay, Señor, pecamos contra ti, nos arrepentimos! Miren lo que dice el verso 8 de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y habían caído, habían pecado, habían desobedecido al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira lo que dice el 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve temor. Miedo. ¿Vieron? Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Eso es miedo. El miedo nos lleva a escondernos, nos lleva a ocultarnos, nos lleva a huir. Pero el temor nos acerca a Dios. Porque yo pequé, hice lo incorrecto, pero Señor, me acerco a ti. Porque te amo, porque es el amor. Pero el miedo no, el miedo, la gente, hermano, la gente que anda en trampa siempre anda con miedo. Cuando alguien está haciendo algo, cree que todo el mundo lo está haciendo también. Y por eso lo señalan. Tratan de buscar compañeros que se unan a lo que están haciendo. Y viven huyendo. Hermano, hay que enfrentar la realidad. Aunque duela, aunque sea difícil. No seamos como Adán y Eva, tuvieron miedo, salieron huyendo. Pero el temor nos acerca a Dios. ¡Aleluya! Mientras que el temor es la sensación de saber que en un determinado momento hacemos algo que no le agrada a Dios, violentando sus normas y mandamientos. Por tanto, yo decido no hacerlo para agradarle a Él. Amén. Ese es el temor. Así que, dése cuenta que miedo es una cosa. ¿Y quién produce miedo? El diablo. ¿Quién produce temor? Dios. El miedo está en función a lo que está afuera, lo que vemos, lo que percibimos con los sentidos. Mientras que el temor, hermano, muchas veces es de adentro, ¿me explico? Pero hay que ver qué es lo que motiva ese temor. ¿Vengo a la casa de Dios porque le amo o vengo a la casa de Dios porque hay un infierno y no me quiero ir para el infierno? Lo segundo, que Salomón dice, el fin de todo discurso es este: teme a Dios. Y segundo dice, y guarda sus mandamientos. Guardar los estatutos y mandamientos de Dios es de enorme importancia. En ello radica toda la dicha del hombre. Es la respuesta para todo vacío, interrogante. Esto es el todo del hombre, decía Salomón. Amén. Guardar los estatutos. Hay estatutos, hay mandamientos muy claros en la palabra. Y esos mandamientos establecidos por Dios fueron dados concretamente para los israelitas por medio de Moisés. Leyes muy claras, muy específicas. Pero la idea era que todos esos mandamientos, sobre todo los mandamientos concretos, fueran llevados a las naciones. Es decir, Dios había escogido a un hombre y por medio de ese hombre, es decir, Abraham, levantar una nación. Y por medio de esa nación, llevar la luz del Evangelio, llevar la luz de la verdad, de tal manera que todas las demás naciones se volviesen a Dios. Mas Israel, claro, Dios estableció mandamientos para que esos mandamientos fueran enseñados a las naciones, pero Israel no cumplió. Así que en la actualidad, toda la sociedad actual tiene como base estos mandamientos. No matarás, no hurtarás. Todo eso, si usted ve las leyes de su país, las leyes de nuestros países, están basadas en esos mandamientos. Bendito sea Dios. ¿Verdad que sí? Entonces Dios siempre establece mandamientos, en este caso para todos nosotros, para la humanidad, para que el hombre entienda que en ello radica, hermano,
todo del hombre. Primero el temor, segundo sus mandamientos. Salomón, le vuelvo a repetir, estaba, ¿cómo diría? Cansado del camino. Estaba cansado. Había probado de todo y seguía igualito. Y al final parece que el hombre se arrepiente y escribe esto. No, señores, nada de esto va a llenar este vacío. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos, sino todo lo contrario, son una bendición para nuestra vida. Vámonos a primera de Juan. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Alguien que me mencione un mandamiento, sobre todo uno de los que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás también a tu prójimo como a ti mismo. Son mandamientos, ahí están. Y no son gravosos. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. ¿Lo tenemos? Pues este es el amor es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. A nosotros nos pueden grabar, a nosotros nos pueden imponer, hermano, impuestos, ¿sí o no? Y más de la redundancia. Cada vez que usted compra un cassette, una guitarra, un equipo de sonido, comida, siempre le van a aplicar el ¿qué? El TVA, creo que. Siempre, ¿cuánto es? ¿20%? 21%. Y hay otros impuestos, ¿me explico? Pero todo es en función de ¿qué? De que el Estado pueda desarrollar todas las acciones sociales, estructurales, etcétera, etcétera. De eso depende un país, ¿me explico? No sé yo, están agravando, santo, eso es del diablo, hermano. ¿Me explico? Entonces, pero el amor de Dios no es en ese sentido. Dios no lo pone que, bueno, tienen que hacerlo por mandamiento y sino 21% de interés. No es algo que oh, yo no puedo, es demasiado. Pues no, hermano, no es demasiado, no es difícil, no es imposible. Amén, no es gravoso. Entonces, lo segundo que Salomón entiende es que debemos guardar sus mandamientos. Hermano, cuando usted teme a Dios, cuando usted guarda sus mandamientos, usted está llenando ese vacío. Claro, ese vacío ya fue llenado porque Cristo vive en usted, pero Cristo está siendo formado en usted. ¿Me explico? Hasta que un día lleguemos a ser como Él es, perfecto. Pero algunos han cambiado sus mandamientos por reglas para ser luego quebrantadas. Pero resulta que los mandamientos son mandatos muy claros y definidos que Dios ha dejado. Amén. Han sido dejados por Dios, pero hoy se está violentando. En los Estados Unidos está prohibido en ciertos estados llevar la Biblia, leer la Biblia, orar. ¿Usted se imagina que un día diga alguien, bien, una ley, está prohibido amar al prójimo? Pero el único mandamiento sin ley, hermano, el único mandamiento en el que todos podemos hacerlo es el amor, porque no tiene ley. Nadie le puede impedir que usted ame a su prójimo. ¿O sí? Y hermano, está prohibido que ustedes amen a la hermana Gladys. Quien ame le mete disciplina. No, porque eso no está sujeto a mandamiento de hombre. El amados unos a los otros. Y cuando usted aprende a amar a las personas, ese vacío se llena. Porque tú estás dando lo que Dios te dio. Tú no puedes dar lo que no tienes. Por eso es importante que Dios sea el centro en la parte de tu vida. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entiéndalo, hermano, o lo que nos visita. No podemos.
centroamericano. Pero un problema que tiene el latinoamericano, y yo confío en Dios que Dios trabaje en nosotros, es que tenemos un concepto equivocado de nosotros y decimos somos tercermundistas. Yo no soy tercermundista. No, pero sea realista. No soy tercermundista. Yo soy cielista. Yo soy del cielo. ¿Y qué hace aquí? Pues un día viene por mí. Entonces el problema es ese. A nosotros, mire, lo voy a decir con sabores y pimienta. Pero al latino aquí se le conoce más por pachanga, fiesta, mujeres, droga y sinvergüenzura. Lamentablemente, no son todos, porque no todos los latinos son así. Eso quiero dejarlo claro. No todos son así. Ejemplos son ustedes que están aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo vino a su vida y los transformó y los cambió. Ahora Él llenó ese vacío y ustedes son diferentes. Y la gente dice, oye, pero tú no eras el maleante, aquel que andaba con esta y con la otra, tú no eras la que mentía, tú no eras la que te arrodillaba a las imágenes, tú no eras el que, tenía una lengua grandísima. Pero ahora te veo diferente, ¿qué es lo que te hicieron? Te lavaron el cerebro. Pues sí, Cristo con su sangre. ¡Aleluya! Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.